los cadáveres no se vuelven tendencia. Esa es la dura realidad que el pueblo sudanés ha descubierto mientras una guerra aparentemente interminable arrasa sus tierras, destruye familias y amenaza con partir en dos a Sudán, el tercer país más grande de África. Lo que empezó como una lucha de poder entre Abdul Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hameti, se ha convertido en un conflicto implacable que dejará profundas heridas en la psique del país. Y aún así, a pesar de que Sudán y su gente están sangrando, la guerra apenas es un destello en la conciencia pública global. Los medios de comunicación la cubren ocasionalmente, pero solo cuando la violencia alcanza un punto álgido, cuando el número de muertos se dispara o cuando la nación se mantiene al borde de la hambruna. Sin embargo, esta cobertura, que rápidamente se pierde en el ruido del ciclo de noticias de 24 horas, a menudo pasa por alto varios puntos cruciales. 1. ¿Por qué ocurre ahora? 2. ¿Quiénes son Hemeti y al-Burhan y por qué pelean? Y 3. ¿Cómo es posible que una nación tan vasta pueda implosionar de manera tan repentina? Y ese es el verdadero problema, porque enterrada bajo los titulares esporádicos se encuentra una guerra que, si no se controla, podría tener grandes repercusiones para todo el mundo. Isla de la Inhumanidad, el asedio de El Fasher. En abril de 2025, la British Broadcasting Corporation logró lo que parecía imposible: introducir teléfonos de contrabando en la sitiada ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, Sudán. Bajo un bombardeo constante desde el inicio de la guerra, El Fasher había estado prácticamente aislada del mundo exterior, haciendo casi imposible que periodistas o cualquier otra persona pudieran entrar. El momento resultaría ser afortunado de una manera sombría, ya que apenas llegaron los teléfonos, las fuerzas de apoyo rápido. Las fuerzas de apoyo rápido bajo Hemeti atacaron la ciudad. Las fuerzas de apoyo rápido intentaban capturar la ciudad agresivamente desde que inició el año. En enero de este año, lanzaron 2 asaltos fallidos pero brutales que fueron repelidos por las Fuerzas Armadas Sudanesas o Fuerzas Armadas Sudanesas y sus aliados en la Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, un colectivo de exfacciones rebeldes originalmente formado en otra de las guerras de Sudán que se oponían a las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, ¿qué hizo diferente la ofensiva de abril? Esta ofensiva buscaba capturar todo Darfur del Norte, no solo el Fasher. Las fuerzas de apoyo rápido recibieron refuerzos de mercenarios colombianos. Aunque el mundo no presta mucha atención a esta guerra, las potencias extranjeras siguen influyéndola, suministrando silenciosamente armas, dinero y combatientes a través de canales secretos para mantener vivo el conflicto. En tercer lugar, capturaron el campo de refugiados Samsam, a 15 kilómetros al sur del Fasher, el cual ya habían atacado antes con consecuencias devastadoras para los refugiados. Fue la primera vez que usaron el campo como base militar para atacar el Fasher. Y atacar el Fasher sin duda lo harían. En julio entraron en la ciudad, su primera incursión importante desde el inicio del asedio. Los defensores de El Fasher responderían con igual ferocidad, lo que llevó a Mathilde Wu, gerente de incidencia del Consejo Noruego para Refugiados, a describir la ciudad como una trampa mortal. Los enfrentamientos de julio iniciaron una larga guerra de desgaste. Las fuerzas de apoyo rápido impulsadas avanzaron en agosto con mayor ferocidad. El día 2, con apoyo del SPLMN al-Hilu, atacaron la ciudad en 2 frentes. Después explicaremos quiénes son el Movimiento Popular de Liberación de Sudán y al-Hilu en otro capítulo. Por ahora, debemos decir que es un nombre complicado. Sin embargo, lo único que necesitas saber es que son aliados de las fuerzas de apoyo rápido. El siguiente objetivo fue el campo de refugiados Abu Shuk, a 2.5 kilómetros de El Fasher. El día 25 lo atacaron y al día siguiente controlaban la mitad del campo. Fuentes le dijeron al Sudan Tribune que las fuerzas de apoyo rápido habían saqueado casas, desplazado a los residentes y secuestrado a unas 30 personas. Un comandante de las fuerzas de apoyo rápido dijo a The Tribune que planeaban capturar el cuartel general de la 6ª División de Infantería en el centro. Sin embargo, las fuerzas de apoyo rápido no solo dependían del poder de fuego, estaban remodelando el campo de batalla. El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad Yale descubrió algo escalofriante cuando examinó imágenes satelitales de Al-Fasher a mediados de 2025. Desde mayo, las fuerzas de apoyo rápido habían construido más de 31 kilómetros de terraplenes. Estos son muros de tierra y bancos elevados que rodean la ciudad. Según los investigadores, estos terraplenes indicaban que las fuerzas de apoyo rápido estaban creando una caja mortal alrededor del Fasher. Esto hizo que escapar para las 260,000 personas atrapadas dentro fuera básicamente imposible. Horriblemente, ese pudo haber sido justamente el objetivo. Desde que arrasaron Darfur al inicio de la guerra, las fuerzas de apoyo rápido han cometido atrocidades contra civiles a gran escala. El asesinato, el secuestro, la esclavitud y la tortura sexual se han vuelto algo común, al igual que las masacres.
quizás en la matanza más notoria en el Geneina. Se cree que hasta 15.000 personas pudieron haber muerto, casi el doble de las que murieron en Srebrenica durante la Guerra de Bosnia. Lo impactante es que este no es el único caso de inhumanidad extrema en el conflicto de Sudán. En el Fasher, el asedio obligó a la gente hambrienta a comer alimento para animales. En Khartoum se hallaron centros de detención donde cientos han sido torturados hasta morir. Ciudades enteras han sido saqueadas e incendiadas. Las tierras agrícolas han sido destruidas y alrededor de 12 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. En mayo de 2024, Tom Piraello, enviado especial de Estados Unidos para Sudán, estimaba que habían asesinado a 150.000 personas. Para el verano de 2025, esa estimación había aumentado a 400.000. Eso haría que la guerra de Sudán fuera uno de los conflictos más sangrientos de esta década, al nivel de las guerras en Ucrania y Tigray en cuanto al número de muertos. Aunque ambos son responsables, las Fuerzas Armadas sudanesas destacan por bombardear zonas civiles indiscriminadamente. Solo las Fuerzas de Apoyo Rápido están acusadas de manera creíble de genocidio. Solo las Fuerzas de Apoyo Rápido son conocidas por realizar masacres étnicas casa por casa tras capturar una ciudad. Al momento de escribir esto, existen temores similares por El Fasher. Como nos toma un tiempo producir estos videos largos, es posible que la ciudad ya haya caído para cuando veas esto. En ese caso, probablemente se habrá sumado otra atrocidad más a la larga lista de este conflicto. La batalla por El Fasher parece inclinarse, aunque lentamente, hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido. El resto del conflicto, en el otoño de 2025, parece estar en un estancamiento estratégico, según el analista regional Alex de Waal. De Waal escribe en la British Broadcasting Corporation que cada bando apuesta por una nueva ofensiva, armas o alianza política. Pero ninguno puede obtener una ventaja decisiva. Y eso sí plantea un par de preguntas aterradoras. Una, ¿estamos ahora condenados a presenciar la desintegración de Sudán por segunda vez en 2 décadas? Y 2, ¿cómo carajos llegamos a esto? De los Janjaweed a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el monstruo que el Estado creó. Con el conflicto aparentemente estancado, tomémonos un momento para retroceder y responder una de las preguntas más importantes. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a que unas 400.000 personas sudanesas hayan muerto, ciudades enteras estén incendiadas y uno de los países más grandes de África esté al borde de la anarquía? La respuesta común nos llevaría al 15 de abril de 2023, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron bases de las Fuerzas Armadas sudanesas en Sudán. Pero la guerra rara vez es convencional. Si solo miramos ese momento, ignoramos las tensiones previas que anticiparon este conflicto. Así que retrocedamos aún más, a una época antes de que las Fuerzas de Apoyo Rápido fueran las Fuerzas de Apoyo Rápido, a un tiempo en que simplemente se les llamaba los Janjaweed. Ahora, para entender las raíces de los Janjaweed, necesitamos mirar no a Sudán, sino a su vecino occidental, Chad, un país devastado por un prolongado conflicto civil. En 1980, Muammar el-Gaddafi, conocido como el dictador libio derrocado en la primavera árabe, intervino en el conflicto para apoyar a su aliado Goukouni Ouedhey, presidente de Chad. Gaddafi envió soldados y armó a los nómadas árabes en el este de Chad, cerca de Sudán. A estas alturas de su historia postcolonial marcada por la guerra, Sudán ya conocía los problemas que causaban los insurgentes armados. Para disuadir a las fuerzas en Chad, Khartoum armó a nómadas árabes de las tribus Riseigat y Miserilla, quienes, pese a distintos orígenes, serían la base de los Janjaweed, traducido como demonios a caballo. Los Riseigat y los Miserilla formaban parte de la gran hermandad de los árabes Bagara de Darfur y Chad, que antes dominaba el desierto y rutas comerciales. Sin embargo, en la era postcolonial su poder decayó, siendo reemplazados por élites del Valle del Nilo en Sudán. El resentimiento hacia Khartoum fue clave en la evolución de las Fuerzas de Apoyo Rápido, aunque el proceso incluyó décadas de guerra y un genocidio. En 1987, los beligerantes en Chad pactaron la paz, y Libia dejó de participar en el conflicto. En África, en los años 80, Chad no podía estabilizarse sin que Sudán también explotara. Los enfrentamientos entre el sur cristiano y animista y el norte musulmán escalaron a una rebelión total en 1983,
La reanudación de los combates en Sudán le dio a las milicias árabes mucho espacio para crecer, y Yartum a menudo recurría a ellas como fuerza suplementaria para ayudar en la lucha contra el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, o Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. Y sí, ese es otro acrónimo más en un video que está absolutamente lleno de ellos. Y acostúmbrate, porque como en muchos de nuestros episodios de Deep Dives, estamos a punto de conocer un montón de milicias con nombres de 3 o 4 letras extremadamente parecidos. Brillante, ¿no? El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán se fundó para restablecer la autonomía de Sudán del Sur, aunque su objetivo principal era liberar el sur. También se presentaban como un movimiento para todos los sudaneses oprimidos. Destacamos la palabra oprimidos, ya que la opresión es una de las razones más mencionadas por grupos en Sudán para luchar contra el gobierno central. Las tribus periféricas suelen sentirse desconectadas de Khartoum y de las decisiones de las élites capitalinas. Este sentimiento persiste, sobre todo en el oeste, donde la relación con el Estado central ha estado marcada por la marginación estructural. Según Alex de Waal, en un informe para la Fundación Mundial por la Paz, Darfur es la región más pobre del país. Destacó que su sistema de salud ha estado muy rezagado respecto al resto de Sudán desde la independencia, con solo 3 hospitales y menos de 6 camas por cada 100.000 personas en ese entonces. Esta era la proporción más baja del país, muy por debajo de Khartoum y otros lugares. Mientras el resto de Sudán mejoraba su infraestructura médica, Darfur nunca alcanzó el mismo nivel. Al llegar el nuevo milenio, seguía rezagada en supervivencia infantil, nutrición y servicios de salud. Este abandono no fue accidental. Las principales mentes económicas del gobierno habían dejado claro que Yartum se enfocaba en el llamado Triángulo de Hamdi. Esta es un área vagamente definida, que normalmente se entiende como las granjas comerciales y pueblos a un día de distancia en auto de Khartoum. Nombrado así por el exministro de Finanzas Abdul Rahim Hamdi, el triángulo fue el foco de gran parte de la inversión del país. Hamdi argumentaba que, por sí solo, este triángulo era un microestado económicamente viable. Al centrarse en él, el gobierno aseguraba la prosperidad sin preocuparse por zonas alejadas de Khartoum, como Darfur y el sur de Sudán, que Hamdi consideraba fuente de mano de obra para el triángulo. La guerra de Darfur, donde los Janjaweed se consolidaron en la historia sudanesa, surgió por un sentimiento de opresión. Tribus no árabes acusaron al gobierno árabe de Yartum de llevar a cabo una campaña de apartheid cada vez más fuerte. Esta acusación también fue respaldada por expertos legales internacionales como Alan Dershowitz y el exministro canadiense Erwin Cutler. Según Julie Flint y Alex de Waal, en un informe para el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ira hacia Yartum llegó a un punto de ebullición en julio de 2001, cuando 2 tribus no árabes, los Sagawa y los Fur, juraron defender su territorio. De este pacto nacería una de las guerras más notorias de la década. Ahora, antes de llegar a eso, probablemente necesitamos tomar un momento para abordar al elefante armado en la habitación. Cuando se habla de divisiones étnicas en Sudán, a menudo se utilizan términos como árabe y negro, así como referencias a islamistas. Pero eso no significa que las divisiones se correspondan con algo que reconoceríamos en Occidente. Si te paras en una calle al azar en Estados Unidos, todos los bandos del conflicto serían considerados negros, mientras que la gran mayoría de ellos también son musulmanes practicantes. Pero no, en Sudán las divisiones tienen más que ver con la identidad cultural, la historia y jerarquías de poder arraigadas que solo con el color de piel. Las diferencias entre quienes se consideraban árabes y quienes se veían como negros surgieron tras siglos de migración árabe, matrimonios mixtos y esclavitud. En Sudán, ser árabe implica hablar árabe, practicar el Islam y seguir costumbres árabes. Esta identidad se volvió símbolo de prestigio social, sobre todo cuando las élites del norte rechazaron prácticas africanas indígenas que consideraban atrasadas. 2 de los grupos más despreciados eran los Sagawa y los Fur, cuyo pacto defensivo casi se volvía ofensivo. Todo inició cuando los rebeldes atacaron al ejército el 25 de febrero de 2002. Luego atacaron instalaciones gubernamentales, policías y convoyes militares. Las Fuerzas Armadas sudanesas respondieron con ataques aéreos contra los bastiones rebeldes en las montañas Marraa. Aunque la campaña de bombardeos fue efectiva, las fuerzas terrestres del gobierno, sin experiencia en el combate en el desierto, tenían problemas para enfrentar a los rebeldes.
Esto se evidenció cuando el Movimiento de Justicia e Igualdad y el Ejército de Liberación de Sudán atacaron la base aérea sudanesa en el Fasher en abril de 2003. Tras el ataque, el gobierno sudanés pudo medir la magnitud de la derrota, que fue asombrosa. Varias piezas costosas de equipo militar, incluidos bombarderos Antonov, fueron destruidas y el comandante de la base aérea, un general de división, capturado. Los rebeldes mataron a 75 y solo perdieron 9. Flint y Duval, en su libro Darfur, una breve historia de una larga guerra, califican esto como una humillación sin precedentes para el ejército sudanés. A pesar de décadas de rebelión armada, ningún insurgente le había dado a Khartoum un golpe psicológico de tal magnitud, y ellos aprovecharon al máximo, ganando batalla tras batalla. El gobierno adoptó una estrategia de 3 frentes: inteligencia militar, fuerza aérea y el uso de milicias árabes Janjaweed como fuerza principal contra los insurgentes. Según Flint y Duval, la decisión de emplear a los Janjaweed no fue unánime. El general Ibrahim Suleiman, ex jefe del Estado Mayor y gobernador de Darfur, advirtió que una movilización basada en la raza tendría graves repercusiones intertribales por décadas. El general demostró tener razón en meses, no décadas. Mientras combatían a los insurgentes, los Janjaweed realizaron lo que observadores internacionales como Human Rights Watch llamaron limpieza étnica de las tribus implicadas. Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó la campaña Janjaweed de genocidio. Sin embargo, estas condenas sonaron vacías, ya que no estuvieron acompañadas de ninguna acción significativa. De hecho, fue todo lo contrario. Según el New York Times, cuando le preguntaron qué podía hacer el gobierno sudanés para resolver el problema de los Janjaweed, Powell respondió con bastante indiferencia: así como lo encendieron, lo pueden apagar. Durante este periodo, los Janjaweed estaban liderados por Musa Hilal, jefe de los Muhammad, una rama del grupo étnico Riseigat. Colaboró con el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, para convertir a los Janjaweed en la Unidad de Inteligencia Fronteriza, una fuerza paramilitar. Y recuerden el nombre de Musa. Se volverá bastante importante más adelante. Y fue dentro de esta brutal y formalizada milicia donde surgiría un nuevo líder, un hombre que eventualmente eclipsaría a sus propios comandantes. Su nombre era Mohamed Dagalo, pero tú, yo y el resto del mundo llegaríamos a conocerlo por el apodo Hemedti, debido a su rostro de niño. Hemedti es un apodo cariñoso que significa pequeño Muhammad. Y sería Hemedti quien tomaría esa fuerza paramilitar subordinada a las élites en Khartoum y la convertiría en un vehículo de conquista. El ascenso de Hemedti. Es complicado hallar información confiable sobre los primeros años de Hemedti. Según la mayoría de las fuentes, viene de un jefe de subclán del grupo Rizakat. Dejó la escuela en 3er grado, fue pastor de camellos y tomó las armas en el conflicto de Darfur cuando atacaron su caravana comercial y mataron a 60 familiares. A pesar de tener poca educación formal, rápidamente ascendió en las filas de los Janjaweed, captando la atención del presidente al-Bashir. Las habilidades de Hemedti impresionaron tanto a al-Bashir que este lo nombró su ejecutor de facto, apoyándose en él para luchar en Darfur y donde sea que el régimen necesitara un enemigo. Al-Bashir dependía tanto de Hemedti que, en un momento dado, según la World Peace Foundation lo llamó Hamaiti, mi protector. Para mostrar la cercanía de su relación, Bashir permitió que Hemedti se quedara con las minas de oro de Jebel Amar en Darfur, la mayor fuente de ingresos por exportación de Sudán tras capturarlas de los rebeldes. Sin embargo, no siempre fue armoniosa. En 2007, Hemedti lideró un motín de los Janjaweed contra el gobierno. Según la World Peace Foundation, llevó a sus fuerzas al monte, prometiendo luchar contra Khartoum hasta el día del juicio. Sus tropas derribaron un helicóptero mientras Hemedti negociaba con milicias en Darfur y amenazaba con tomar Niala, capital de Darfur del Sur, donde en 2025 anunciaría un gobierno paralelo. Hemedti logró un acuerdo con Khartoum para terminar la rebelión. El gobierno pagaría sueldos atrasados y compensaría a heridos y familias de fallecidos. Hemedti, a su vez, aseguró un ascenso al rango de general y un pago en efectivo significativo para él mismo. Un documental filmado durante ese tiempo consagró la presencia casi de culto de Hemedti entre el pueblo sudanés. Lo mostraba como algo más que un líder militar, sino como un encantador maestro negociador, capaz de manejar hábilmente negociaciones paralelas con los rebeldes de Darfur y su propio gobierno, mientras seguía mostrando una profunda preocupación por sus tropas.
Reclutar tanto a árabes como a no árabes en sus fuerzas lo hizo ganarse aún más el cariño del público. Esto sucedió en una época en la que las divisiones entre los grupos de Sudán eran más marcadas que nunca. Después de hacer las paces con el gobierno, las tropas de Hemedti fueron integradas a la Guardia Fronteriza encabezada por Musa Hilal. Sin embargo, Hemedti rápidamente se convirtió en rival de su comandante y pronto recibió su propia legión. Ahora es momento de presentar a uno de los dos grandes actores en la guerra de Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Las Fuerzas de Apoyo Rápido se formaron para luchar contra el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, cuyos remanentes aún combaten en las montañas Nuba. A pesar de errores iniciales contra el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, las Fuerzas de Apoyo Rápido aprendieron lecciones clave útiles para futuros combates. Lo más notable es que la derrota del Movimiento de Justicia e Igualdad en Al-Nakara y Gosdango en 2015 también marcaría la primera incursión internacional de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Después de la intervención militar saudí-emiratí en Yemen en marzo de 2015, Taha al-Hussein, jefe de gabinete de Bashar, llegó a un acuerdo con Riad para desplegar tropas sudanesas. La operación estaría liderada, entre otros, por el general Abdel Fattah al-Burhan, a quien mencioné antes. Él es el líder de las Fuerzas Armadas sudanesas, es decir, los rivales de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Hemedti. Además, la mayoría de las tropas en Yemen eran combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido leales a Hemedti. Desde lo militar, hicieron un buen trabajo. Las fuerzas sudanesas ayudaron a crear una zona de amortiguamiento en el norte de Yemen, en la frontera saudita, y capturaron Hajar y el puerto de Midi, considerado por expertos un punto de suministro UTI. En 2017, Hemedti controlaba las minas de oro de Sudán y a varios de los grupos armados mejor equipados y entrenados. Al-Bashir lo benefició aún más aprobando una ley que legitimaba a las Fuerzas de Apoyo Rápido como fuerza de seguridad independiente, aplicando el principio de divide y vencerás descrito en el libro Cómo ser un dictador para tontos. Al elevar a Hemedti, estaba creando deliberadamente un centro de poder paralelo para contrarrestar al ejército regular. Al-Bashir apostaba que si el ejército alguna vez intentaba un golpe de Estado, las Fuerzas de Apoyo Rápido ayudarían a asegurar su gobierno. Era una frase que vamos a dejar colgando ahí por un momento, solo para enfatizar un poco de lo que en el negocio llamamos ironía dramática. Contamos la historia de Hemedti para ilustrar un punto importante sobre el hombre al mando de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Tiene una ambición ilimitada y su objetivo final es gobernar todo Sudán. Es una ambición que puede estar cumpliendo. Bajo su mando, las Fuerzas de Apoyo Rápido han evolucionado de ser una milicia desorganizada a una fuerza armada organizada y, más recientemente, a un gobierno paralelo, uno que ahora amenaza con dividir a todo Sudán en dos. 2019, la revolución inconclusa. Mientras Hemedti alimentaba su ambición, Sudán se sumergía de lleno en una crisis. Ya mencionamos brevemente a Ammar al-Bashir, pero solo en el contexto de los Janjaweed y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Lo que no te hemos contado es que al-Bashir gobernó Sudán desde 1989, cuando encabezó un golpe de Estado contra el primer ministro electo Sadiq al-Mahdi. Su gobierno enfrentó una fuerte oposición del público y de otros partidos políticos por lo que consideraban atroces violaciones a los derechos humanos y políticas islamistas opresivas. El público protestaba rutinariamente y algunas figuras militares intentaron golpes de Estado, pero estos fueron aplastados bajo el puño de hierro de al-Bashir. Sin embargo, una protesta que duró de 2011 a 2013 casi llevó a Sudán al borde del colapso. La lucha de Sudán del Sur contra Jartum ha quedado algo opacada por la narrativa de Hemedti. Sin embargo, tras décadas de conflicto, el Sur logró un referéndum y en julio de 2011 se separó, convirtiéndose en la nación más joven del mundo. Al ser una antigua parte de Sudán, la situación fue más compleja de lo esperado por la comunidad internacional, y pronto el nuevo país cayó en guerra civil. Lo importante es que la independencia de Sudán del Sur hizo que Jartum perdiera acceso a muchos campos petroleros. El resultado fue un colapso repentino en los ingresos de Sudán, una inflación descontrolada y una grave escasez de dólares para cubrir importaciones esenciales. El costo de vida se disparó por completo. Y para abordar la crisis económica, el gobierno sudanés anunció varias medidas de austeridad impopulares. Aumentaron impuestos, despidieron empleados públicos, subió el combustible y miles protestaron. Las manifestaciones contra la austeridad pronto exigieron la renuncia de al-Bashir, resumidas en Ash-Shab Yurid Iskat an-Nizam. El pueblo quiere derrocar al régimen.
Khartoum respondió con garrotes, gases lacrimógenos y balas reales, reprimiendo efectivamente las protestas. Pero mientras Bashir podía someter a los manifestantes a la fuerza, no podía simplemente mandar a sus matones a golpear los fundamentos económicos con un gran palo y hacer que los malos números desaparecieran. Y a medida que la línea seguía bajando, eso significaba que Bashir se veía obligado a tomar cada vez más medidas que garantizaban no solo mantener viva la llama de la ira, sino también hacerla crecer aún más. En 2018, Khartoum eliminó varios subsidios, lo que de inmediato duplicó el precio del pan en todo el país. Fátima Ahmed, una ama de casa local, capturó perfectamente la reacción del país ante este aumento de precios en una entrevista con Reuters. Cita: "Los nuevos precios nos harán morir de hambre. Al gobierno no le importamos. Nuestras condiciones son duras. No podremos soportar más". Y no era solo el pan. Khartoum había devaluado la libra sudanesa, lo que provocó tasas de cambio muy inestables y redujo la cantidad de efectivo que la gente podía conseguir. Las largas filas para conseguir productos básicos se volvieron una imagen común en todo el país. Estas filas eventualmente se convirtieron en algo más que un símbolo de escasez y estómagos vacíos. Se transformaron en incubadoras de frustración, una frustración tan grande que eventualmente derribaría al régimen. Ahora, la primera chispa surgió en Abara en diciembre de 2018, y en cuestión de días el fuego se extendió a Puerto Sudán, Dongola y finalmente a Khartoum. El gobierno inicialmente torturó a los manifestantes para que admitieran que eran miembros del Movimiento de Liberación de Sudán o Movimiento de Liberación de Sudán. La elección del Movimiento de Liberación de Sudán sobre las docenas de grupos armados que han devastado Sudán tenía como objetivo convencer al público en general de que había un elemento racial en las protestas. Si esto funcionaba, acabaría con todo el apoyo a las protestas. Sin embargo, estas confesiones forzadas hicieron poco para apagar la ira del público. Como muchos dictadores solo descubren en el último momento, la gente no es tonta. Y tratar a tus masas hambrientas como si fueran tontos fácilmente manipulables puede ser una manera extremadamente eficiente de pasar de dictador a tirano derrocado. Así llegamos a los últimos días del régimen de al-Bashir tras 30 años. En 2019, el dictador declaró un año de emergencia, disolvió gobiernos y sustituyó líderes regionales por militares. Nombró a Mohammad Tahir Ayala primer ministro y al general Awad ibn Auf primer vicepresidente. Como último acto de desafío, prohibió las manifestaciones no autorizadas, una medida que, como era de esperarse, solo llevó a aún más manifestaciones. El 6 de abril, la Asociación de Profesionales Sudaneses, organizó una marcha al cuartel general de las Fuerzas Armadas, a la que acudieron cientos de miles, algunos con colchones. La participación superó ampliamente las protestas de 2011. No eran solo unos cuantos enojados protestando. Era una ola enorme de descontento por caer sobre un solo hombre. El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Bashir hizo todo lo posible, disparando munición real a los manifestantes. Luego el ejército dejó entrar a los manifestantes en su cuartel general antes de disparar contra el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. Así comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el fin de la dictadura. El jueves 11 de abril de 2019, el general Awad ibn Auf anunció que al-Bashir fue trasladado a un lugar seguro tras el colapso del régimen. En ese momento, anunció que lideraría un gobierno de transición militar. Impuso un estado de emergencia de 3 meses, suspendió la Constitución de Sudán de 2005 y cerró el espacio aéreo por 24 horas para los manifestantes. Fue como si despidieran a tu jefe imbécil y lo reemplazaran con su gemelo igual de imbécil. Llamarlos nazis sería injusto para las botanas de bar. Ante el creciente enojo público, Ibn Auf renunció y nombró como sucesor al inspector general del ejército. Aquí surge el otro gran protagonista de la guerra en Sudán. Ese inspector general era Abdul Fattah al-Burhan. En ese momento, los manifestantes estaban jubilosos. Al-Burhan no parecía alguien capaz de llevar a su país a una guerra apocalíptica. Entonces, ¿quién era realmente él? Aunque no es tan venerado como Hamedi, al-Burhan ganó reputación en el ejército como oficial competente tras décadas de carrera. A los manifestantes les simpatizaba porque fue uno de los líderes militares que los apoyó durante la sentada. Cabe destacar que esto era muy importante entre los militares sudaneses. En ese momento no estaba implicado en crímenes de guerra ni era buscado por tribunales internacionales, lo cual era favorable. Y con eso, al-Burhan pasó de ser un militar muy respetado pero relativamente desconocido a convertirse en el hombre al mando de Sudán prácticamente de la noche a la mañana.
Sin embargo, en medio del caos de la revolución, al-Burhan no era el único que estaba ascendiendo. Semanas antes de la destitución de al-Bashir, Hamedi ganó apoyo al rechazar la orden presidencial de disparar a manifestantes. Después, las fuerzas de apoyo rápido fortalecidas por al-Bashir para protegerlo de un golpe militar se apartaron y dejaron actuar a los generales. Esto, junto con el poder de las fuerzas de apoyo rápido, le dio a Hamedi un puesto en el Consejo Militar de Transición. Consejo Militar de Transición, como número 2 de al-Burhan. Sin embargo, según Ishan Tharoor del Washington Post, Hamedi era el líder de facto del Consejo Militar de Transición. Tras la ascensión de al-Burhan, los manifestantes lograron importantes victorias. El día 13, al-Burhan liberó a todos los presos políticos y levantó el toque de queda de Ibn Auf. El día 14, el Consejo Militar de Transición anunció avances hacia un gobierno civil, como permitir que los manifestantes eligieran a un primer ministro civil. El día 15, el doctor Mohamed Nagy al-Sam, uno de los manifestantes más conocidos, proclamó que la confianza entre los manifestantes y el ejército se estaba profundizando después de más conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro de Sudán parecía prometedor, y esa es la historia de cómo Sudán logró una transición exitosa hacia una democracia estable. Gracias por vernos. No olvides... No, por supuesto, no terminó ahí. Aunque nos encantaría vivir en el universo donde este video ya puede terminar, todavía nos queda media hora por delante, en la que dos hombres ambiciosos van a descarrilar la incipiente democracia y poner a Sudán en el camino hacia aún más carnicería. Todo comenzará donde terminó el régimen de al-Bashir, frente al cuartel general del ejército. Mientras seguían las conversaciones sobre el nuevo gobierno, los manifestantes mantenían el plantón bajo la bandera de las Fuerzas de Libertad y Cambio, Fuerzas de Libertad y Cambio. A finales de mayo, la Asociación de Profesionales comenzó a dar la voz de alarma, advirtiendo que el Consejo Militar de Transición planeaba un ataque letal para terminar con el plantón. El lunes 3 de junio, en la víspera del último día del mes sagrado de Ramadán, sucedió lo inevitable. Antes del amanecer, el ala armada del Consejo Militar de Transición, compuesta por soldados de las Fuerzas Armadas sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y la policía, rodeó la zona del plantón. La policía intentó quitar una barricada, pero ante la resistencia, los soldados dispararon. Human Rights Watch reportó que los soldados atacaron a manifestantes, quemaron tiendas y cometieron violencia sexual. Después se informó que milicianos arrojaron cuerpos al Nilo. Se estima que murieron más de 100 personas. Yusra El-Baghi, corresponsal de África en Sky News, describió el impacto en Sudán en X. Todos se sienten rotos y abatidos. Se nota en sus rostros, en el autobús, en las calles. La revolución fue robada. En Jartum, la gente lamenta no solo las vidas perdidas, sino también la pérdida del lugar que fue el corazón de la revolución. La comunidad internacional intervino, la Unión Africana suspendió a Sudán y varios países aumentaron la presión. Pronto, el Consejo Militar de Transición aceptó un nuevo acuerdo con las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, el grupo de manifestantes que buscaba una nueva estructura de transición. La parte clave fue crear un Consejo Soberano de Transición de 11 miembros. Consejo Soberano de Transición. 5 civiles elegidos por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio. 5 militares seleccionados por el Consejo Militar de Transición y un civil acordado por ambos grupos. Tanto al-Burhan como Hamedi aseguraron puestos en el consejo, con al-Burhan como presidente y Hamedi como su vicepresidente. Y sí, sabemos que hay muchos Consejo Militar de Transición, Consejo Soberano de Transición y Fuerzas de Libertad y Cambio que recordar. Honestamente, no te preocupes demasiado si empiezas a perder un poco la pista de quién está haciendo qué. Lo importante es que sigas de cerca lo que hacen Hamedi y al-Burhan mientras se preparan para su gran momento. La transición iba a durar 39 meses. Militares primero 21 meses y civiles los últimos 18. La transferencia de poder debía ocurrir en noviembre de 2021. Recuerda esa fecha, volveremos a ella luego. Bajo el Consejo Soberano de Transición, Sudán lograría avances democráticos significativos, los derechos de la minoría cristiana del país mejorarían, la prensa tendría mayor libertad y la infraestructura de vigilancia de al-Bashir sería desmantelada. Sin embargo, todo esto llegaría a su fin con quizás el giro menos sorprendente en la historia geopolítica, el golpe militar que convertiría a Hamedi y al-Burhan en los gobernantes indiscutibles de Sudán. El Estado colapsa.
Ahora, a pesar de los avances democráticos, siempre hubo una corriente subterránea de tensión entre los miembros del Consejo Soberano de Transición. En el fondo, era un matrimonio de conveniencia construido sobre una base de desconfianza con un toque de animosidad apenas oculta. Un hogar tan disfuncional que todos sabían que el divorcio era inevitable. La única pregunta era ¿cuándo? El primer intento de romper esta asociación y quedarse con los hijos fue en septiembre de 2021, cuando soldados leales a al-Bashir intentaron un golpe de Estado. Aunque falló, nadie creyó que sería el último. La intuición popular se reforzó por la tensión creciente en el Consejo Soberano de Transición. El ejército comenzó a exigir cambios en la coalición Fuerzas de la Libertad y el Cambio y una reforma del gabinete. El liderazgo civil vio esto como nada más que una toma de poder descarada. Y entonces llegaron las protestas. El 16 de octubre, manifestantes promilitares salieron a las calles gritando «¡Abajo el gobierno del hambre!» y pidiendo que al-Burhan tomara el poder. Un manifestante dijo a la Agence France Presse que protestaban porque el gobierno ha fallado en dar justicia e igualdad. A diferencia de antes, los manifestantes llegaron a las puertas del Palacio Presidencial con poca resistencia policial, ya que estaban notablemente ausentes. Aunque eran pocos, los manifestantes plantearon puntos justos. Sudán seguía en crisis económica, dificultando pagar lo esencial. El gobierno hizo poco para responsabilizar a los culpables de la masacre frente al cuartel general del ejército. El sentimiento del que escribió Usra de que la revolución le había sido robada al pueblo era palpable en gran parte del país. Sin embargo, la mayoría de Sudán prefería una solución civil a estos desafíos. Cientos de miles protestaron el 21 de octubre contra un posible gobierno militar. Esa fecha era histórica, pues 57 años antes, el pueblo sudanés había derrocado a un régimen militar y creado un gobierno constitucional. Canalizando ese sentido de la historia, los manifestantes pidieron a al-Burhan que renunciara y que los militares entregaran el poder a los civiles. Una de las consignas era: «Este es nuestro país y nuestro gobierno es civil». La respuesta de los militares fue «No, muchas gracias», y lo dejaron claro con balas reales y gas lacrimógeno. Mientras las manifestaciones continuaban, el primer ministro Abdallah Hamdok, líder del gabinete, anunció que estaba hablando con todas las partes para encontrar una solución a la crisis, pero parecía que pocas partes estaban escuchando. El 25 de octubre, 6 días antes de que los civiles tomaran el TSC, militares arrestaron a 5 altos funcionarios y tomaron el control del gobierno. Ese día, al-Burhan declaró estado de emergencia y anunció un gobierno tecnocrático para dirigir Sudán hasta las elecciones de julio de 2023. Este gobierno contaría con miembros del Partido del Congreso Nacional, que apoyó por décadas a al-Bashir. Al-Burhan negó haber dado un golpe de Estado y afirmó que actuó para evitar una guerra civil, ya que los políticos incitaban al público contra los militares. Se presentó a sí mismo como un hombre con pocas opciones que había hecho lo que creía correcto para el país. Esta imagen fue repetida por Hameti en una entrevista con Al Jazeera, donde dijo: «Lo que sucedió el 25 de octubre fue el resultado final de un largo proceso. Se hicieron muchas discusiones y se propusieron muchas iniciativas. Nos quedamos con 3 opciones, la mejor de las cuales fue la que tomamos y fue completamente aceptada por el propio primer ministro. No tomamos esa decisión por nuestra cuenta». Pero aunque los 2 hombres pudieran adornarlo con palabras elegantes, el hecho es que si camina como un golpe de Estado, nada como un golpe de Estado y toma el poder de funcionarios civiles como un golpe de Estado, entonces ya sabes el resto, ¿verdad? Para noviembre de 2021 no habría transferencia de poder a los civiles. ¡Sorpresa! Alex de Waal, analista citado por nosotros, cree que al-Burhan y Hameti actuaron más por intereses propios que por temor real a una guerra civil. Escribió en la British Broadcasting Corporation que ambos generales preferían que al-Bashir fuera juzgado en Sudán y no en la Corte Penal Internacional, temiendo ser implicados en presuntos crímenes de guerra. Esto los puso en desacuerdo con los miembros civiles del TSC, quienes preferían un juicio en la Corte Penal Internacional de Waal. También creía que los generales temían que una investigación sobre la masacre de Jartum los hiciera responsables de la atrocidad. Argumentó que los militares buscaban proteger su imperio comercial con empresas exentas de impuestos del control civil. El primer ministro Hamdok criticaba cada vez más la implicación del ejército en la economía y su creciente participación en el presupuesto nacional. Se pensaba que un gobierno civil lo restringiría.
The Wall fue apoyado por Oscar Riquet, quien en Middle East Eye dijo que los generales organizaron el golpe para proteger su riqueza, influencia y evitar ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Seamos realistas. En Sudán, nadie necesitaba analistas para notar el golpe de Estado. Los sudaneses salieron otra vez a las calles, intentando evitar que todo empeorara. A estas alturas, seguro imaginas cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad. Empezaron a cantar Kumba y a tomarse de las manos con los manifestantes. ¿Verdad que sí? No, por supuesto que no. Lanzaron una campaña de violencia total, que es un poco diferente. La Unión Africana, que había reincorporado a Sudán, volvió a suspender su membresía. Estados Unidos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congelaron millones en ayuda. El golpe de Estado también fue mal visto por socios internacionales como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. El Grupo Internacional de Crisis señaló sorpresa en Jartum por la resistencia, tanto interna como internacional. Hameti, al notar que la situación se volvía contra los militares, comenzó a alejarse de al-Burhan. Su relación ya estaba tensa después del nombramiento de funcionarios de la era de al-Bashir en puestos importantes, lo que le sugería a Hameti que al-Burhan buscaba afianzar la supremacía de la clase gobernante tradicional de Jartum, las mismas élites que durante mucho tiempo habían menospreciado a las tribus de las que Hameti se sentía orgulloso de formar parte. La congelación de la ayuda dejó a Sudán en una situación desesperada. La economía apenas seguía en pie y la gente lo notaba con carteras vacías y hambre. Hameti trató de alinearse con el pueblo, presentándose como reformador y negociando con líderes de las protestas. Esto hizo que la brecha entre los dos generales se hiciera aún más grande, transformándose de una fortaleza en algo del tamaño del Gran Cañón. Hameti contaba con un hecho clave. Sin importar cuánto desconfiaran los manifestantes de las fuerzas de apoyo rápido, muchos de ellos veían al ejército como su enemigo histórico. Un sentimiento que creció tras el nombramiento de leales de la era de al-Bashir. Esto marcó los últimos meses de paz en Sudán. Una brecha creciente entre dos hombres con el ego y fuerza militar para creer que podrían ser el único gobernante del país. En diciembre de 2022 se firmó un acuerdo marco para devolver Sudán al gobierno civil. Hameti lo respaldó por cláusulas que, según él, le daban autonomía respecto a al-Burhan y al ejército. Una de ellas reconocía a las fuerzas de apoyo rápido como entidad regular de las Fuerzas Armadas, pero bajo mando de un jefe de Estado civil, no del jefe militar. Al-Burhan firmó el acuerdo solo por fuerte presión externa, creyendo que favorecía a Hameti. Las tensiones aumentaron en febrero y principios de marzo de 2023 tras una fuerte competencia entre las fuerzas de apoyo rápido y las Fuerzas Armadas sudanesas por reclutar talento en Sudán, especialmente en el bastión de Hameti en Darfur. Al mismo tiempo, surgieron rumores de que las Fuerzas Armadas sudanesas cortejaban a Musa Hilal, ex líder de los Janjaweed y antiguo rival de Hameti, para acercarse al grupo Riseigat y debilitar el apoyo de Hameti. Hameti respondió a la provocación de las Fuerzas Armadas sudanesas desplegando rápidamente fuerzas en Jartum, acción replicada por las Fuerzas Armadas sudanesas. Tras un acuerdo el 11 de marzo, Hameti retiró sus tropas del Gran Jartum y los generales crearon un nuevo comité conjunto de seguridad. Sudán disfrutó un breve momento de calma, creyendo haber evitado una guerra civil. Pero dado que ves frentes de guerra y no frentes de paz, ya imaginas lo que ocurrió después, ¿cierto? Así es. Ambos bandos empezaron a deslizarse de nuevo hacia el conflicto. El catalizador, las negociaciones para finalmente formar un gobierno civil. La represa se rompe. Ahora, en este punto, algunos de ustedes quizás se pregunten por qué esto no estuvo en todas las noticias en la primavera de 2023. Parece tan obvio, en retrospectiva, que Hameti y al-Burhan se estaban preparando para un enfrentamiento militar. Honestamente, no tenemos una respuesta para eso. Quizá el mundo estaba distraído por la guerra en Ucrania, o las buenas sensaciones de la revolución de 2019 eran tan recientes que los periodistas preferían creer que habría alguna solución. Las grietas eran evidentes desde el inicio de las conversaciones. En la mayoría de las negociaciones, los civiles estaban de un lado y los militares del otro. Sin embargo, la reforma del sector de seguridad enfrentó a Hameti con al-Burhan. Los dos generales no estaban de acuerdo específicamente en el calendario para integrar a las fuerzas de apoyo rápido en el ejército y en cómo se dirigiría esta fuerza combinada. Hameti y sus aliados civiles preferían un plazo de integración de 10 años,
mientras que las Fuerzas Armadas sudanesas querían que la integración ocurriera en 2 años. Por la razón obvia de que al-Burhan no quería darle a Hameti tiempo para afianzar su base de poder. A medida que aumentaban las frustraciones en ambos lados, Hameti acusó a al-Burhan de romper su palabra debido a la presión de otros generales de las Fuerzas Armadas sudanesas. En Sudán, un silencio incómodo surgió mientras Fuerzas Armadas sudanesas y fuerzas de apoyo rápido reunían tropas y equipo anticipando lo que venía. El 13 de abril, soldados de Fuerzas de Apoyo Rápido se desplegaron cerca de una base aérea en Miro. Fuerzas Armadas sudanesas los acusó de movimientos no autorizados y les dio un ultimátum para retirarse. Para resumir una larga y triste historia, las Fuerzas de Apoyo Rápido se negaron. Así volvemos a la fecha que marcará el inicio de la última guerra civil de Sudán, 15 de abril de 2023. Durante unos días horribles, el mundo estuvo atento, observando cómo la violencia envolvía a Sudán, viendo cómo aviones de combate bombardeaban Jartum, una ciudad que había sobrevivido ilesa a la mayoría de los conflictos anteriores de Sudán, viendo cómo los edificios gubernamentales se incendiaban, mientras potencias extranjeras evacuaban a sus ciudadanos. Así, la tercera gran guerra de los años 20, tras Tigray y Ucrania, inició. Como ambos bandos tenían tropas en todo el país, los combates surgieron casi simultáneamente, afectando más a Jartum y Darfur. Jartum sufrió gravemente por la guerra urbana, algo nunca visto antes. Ahora, los dos generales bombardeaban universidades, sitiaban hospitales y atacaban edificios del gobierno. El cuartel general de las Fuerzas Armadas sudanesas fue rodeado y al-Burhan estuvo atrapado 3 meses antes de escapar a Puerto Sudán, en la costa del Mar Rojo. Hay versiones distintas sobre cómo logró salir de Jartum. Las Fuerzas de Apoyo Rápido afirman que lo dejaron ir después de que se alcanzó un acuerdo internacional, una afirmación que fue repetida por miembros de las Fuerzas de la Libertad, y el cambio al-Burhan niega estas afirmaciones. Él alegó que fue rescatado en una audaz operación militar que incluyó fuerzas navales y aéreas y que resultó en la muerte de 2 soldados de las Fuerzas Armadas sudanesas. Y probablemente incluyó posar sin camisa sobre un helicóptero mientras volaba hacia el atardecer. Te dejamos decidir cuál versión de la historia crees. Mientras bases militares en Jartum caían ante las Fuerzas de Apoyo Rápido, los paramilitares también avanzaban sin control por Darfur. Ese verano tomaron el Geneina, iniciando una de las primeras grandes atrocidades de una guerra que pronto los definiría. Según videos revisados por el Sudan War Monitor, un medio de Substack que sigue la guerra en Sudán, los civiles fueron reunidos según su etnia y azotados, siendo las principales víctimas los miembros de la tribu Masalit. Más tarde surgirían informes de una masacre en el barrio Ardamarta de Geneina, donde, según Le Monde, al menos 10.000 personas murieron. Para el otoño, la moral de las Fuerzas Armadas sudanesas en la región cayó tras varias derrotas y carencias por los asedios de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los paramilitares capturaron Nyala, la 4ª ciudad más grande de Sudán y base de la 16ª División de Infantería de las Fuerzas Armadas sudanesas, y Salingay, capital de Darfur Central, y sede de otra división de infantería de las Fuerzas Armadas sudanesas. Cuando estos últimos escucharon que las Fuerzas de Apoyo Rápido se acercaban, huyeron, permitiendo que los paramilitares tomaran la ciudad sin disparar un solo tiro. Hemos hablado mucho sobre los golpes psicológicos a lo largo de este reportaje. Por eso, cuando se utiliza de manera efectiva, el miedo puede ser un arma mucho más poderosa que las armas reales. Ahora, nos enfocamos en estos incidentes para demostrar un par de cosas. Primero, la probabilidad muy real en este periodo de que las Fuerzas Armadas sudanesas fueran derrotadas en el campo de batalla. Y segundo, la brutalidad absoluta de los combates. Aunque la guerra siempre es un infierno para los civiles, las facciones de Sudán parecían esforzarse por castigar a los espectadores. Previo a la masacre de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las Fuerzas Armadas sudanesas bombardearon barrios árabes en Al-Ganina y mataron a cientos. Pero el ejército no igualaba a los paramilitares, cuyos matones de Al-Birnan disparaban en zonas civiles sin cuidado. Las Fuerzas de Apoyo Rápido realizaban masacres étnicas casa por casa y cometían violaciones masivas y esclavitud de mujeres y niñas, mientras el ejército ejecutaba sumariamente a sospechosos de colaborar. Entre sus víctimas conocidas, detalladas este año en un desgarrador informe de la Organización de las Naciones Unidas, ha habido niños de tan solo 1 año de edad. Si existe alguna otra frase más perfectamente calibrada para hacerte perder la fe en la humanidad, bueno, aún no la hemos escuchado.
Anthony Blinken, exfuncionario de la USF, calificó las acciones como genocidio al final de su mandato. Afirmó que las fuerzas de apoyo rápido y milicias aliadas han asesinado sistemáticamente a hombres, niños y bebés por motivos étnicos. Han atacado intencionalmente a mujeres y niñas de ciertos grupos étnicos mediante violaciones y violencia sexual extrema. Con base en esto, concluyo que miembros de las fuerzas de apoyo rápido y milicias aliadas cometieron genocidio en Sudán. Fin de la cita. Aclaro que esto no hace a las fuerzas armadas sudanesas inocentes. El ejército ha sido acusado por Amnistía Internacional y otras organizaciones globales de crímenes de guerra. Además de bombardear a civiles, también bloquearon regiones enteras, provocando niveles de hambre comparables con la hambruna etíope de los años 80. Pero sean o no las Fuerzas Armadas sudanesas unos ángeles, lo cierto es que las fuerzas de apoyo rápido realmente son demonios a caballo. Cuando vuelan las balas, los derechos humanos pasan a segundo plano, y pocos conflictos modernos han visto tantas balas volar o tantos abusos a los derechos humanos. Mientras la pesadilla se desarrolla en Sudán, las alianzas llevan la guerra a la periferia. Al inicio del conflicto, las fuerzas de apoyo rápido y las fuerzas armadas sudanesas sabían que ninguno podía ganar solo. Esto fue claro para las fuerzas armadas sudanesas, especialmente cuando al-Burhan quedó atrapado en Jartum y no pudo comandar bien. Encontrar aliados pronto fue crucial. Ambos grupos recurrieron a movimientos rebeldes que habían combatido a Jartum, buscando mostrarse como la mejor opción. El más destacado fue el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, SPLMN, activo en Nilo Azul y Kordofán. El Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo de Sudán, Sudan People's Liberation Movement North, es un grupo armado compuesto por exmiembros del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán que se quedaron en Sudán tras la independencia de Sudán del Sur. Habría que hacer todo un video sobre Sudán del Sur para explicar exactamente qué significa esto. La versión resumida es que odiaban a al-Bashir y luchaban constantemente contra sus fuerzas. En 2017, el grupo se dividió en dos, una facción liderada por Abdelaziz al-Hilu y otra por Malik Agar. Esta separación influyó en las alianzas de cada líder. Malik Agar se alió con al-Burhan, quien lo nombró subdirector del Consejo Soberano de Sudán, cargo antes ocupado por Hamedti. En este cargo sería jefe de gobierno de facto. Mientras al-Burhan estaba atrapado en Jartum, Abdulaziz se alineó con Hamedti. Observadores temían que involucrar al SPLMN arriesgara llevar la guerra al sur. Sus peores temores se confirmaron en junio de 2023, cuando el SPLMN al-Hilu atacó y tomó guarniciones poco defendidas de Fuerzas Armadas sudanesas en Kordofán del Sur. Para ese mes ya atacaban complejos de Fuerzas Armadas sudanesas en Kadukli, la capital estatal. De agosto a septiembre sitiaron la ciudad, matando a cientos y obligando a miles a huir. Antes de la guerra, Kordofán del Sur, uno de los estados más pobres de Sudán, ya sufría inseguridad alimentaria, situación que los combates agravaron y que se repetiría en todo el país. Dondequiera que se extendía la guerra, parecía traer abrumadoramente a uno de los 4 jinetes en su estela, en este caso, al hombre de piel y huesos, conocido como hambre. Así que sí, es momento de centrar nuestra atención en uno de los mayores horrores de la guerra en Sudán. Para el otoño de 2025, el hambre en el país ha alcanzado niveles catastróficos, con hambruna confirmada en 10 zonas y 17 más en riesgo. En ciertas áreas, el Programa Mundial de Alimentos es lo único que evita la inanición. Según el Programa Mundial de Alimentos, Sudán podría convertirse en la mayor crisis de hambre reciente, pues el conflicto destruye medios de vida, infraestructura y cadenas de suministro. Una hambruna prolongada avanza, siendo el único lugar con tal nivel de hambre. Sin ayuda humanitaria, cientos de miles podrían morir. La causa: grupos armados restringen el acceso a la ayuda en regiones controladas por sus rivales, una táctica que ya surgía en 2023. A medida que la guerra se intensificaba, también crecían las facciones armadas. Pronto, Hamedti sumó aliados como el Consejo de Transición del Movimiento de Liberación de Sudán, la Agrupación de Liberación de Sudán y el Tercer Frente. Al-Burhan, en cambio, dependió de grupos islamistas como la Brigada el-Bara ibn Malik, el Movimiento Islamista y las Facciones de Resistencia Popular Sudanesa. Además de los islamistas, al-Burhan obtuvo apoyo clave de milicias étnicas de Darfur, cansadas del genocidio de las fuerzas de apoyo rápido, y respaldaron a las Fuerzas Armadas sudanesas. Estas alianzas han dado resultados para al-Burhan.
obtuvo ayuda clave para recuperar la capital. La campaña, iniciada en septiembre de 2024, terminó 8 meses después con las Fuerzas Armadas sudanesas marchando triunfantes por las calles destruidas de Jartum. Mientras tanto, los aliados de Hameti han impulsado aún más la legitimidad de los gobiernos paralelos, declaró las Fuerzas de Apoyo Rápido en el verano de 2025. Sin embargo, ambos tienen desafíos que no podemos ignorar. Varios expertos creen que la alianza de al-Birn con los islamistas es por conveniencia y no por convicción. Así, ambas partes podrían ser los próximos beligerantes de esta guerra interminable. Para Hameti, la cuestión es, ¿seguirá su alianza ante el avance de las Fuerzas Armadas sudanesas? Es una pregunta importante que hacer, especialmente a la luz de los informes de que los soldados que desertaron de las Fuerzas de Apoyo Rápido fueron fundamentales en el avance de las Fuerzas Armadas sudanesas hacia Jartum. Desafortunadamente, nuestros poderes de precognición no son lo que quisiéramos, así que no podemos decir hacia dónde se dirigen estas alianzas. Aunque este canal ha hecho predicciones acertadas antes, como la toma de Nagorno-Karabaj en 2023 y el reinicio de la guerra civil siria a finales de 2024, también estamos lejos de ser totalmente precisos. Muéstrame un analista que nunca se equivoque y te enseñaré una bala experta. La experiencia histórica muestra que en Sudán las alianzas solo duran mientras son útiles. Cuando dejan de servir, se rompen, muchas veces violentamente. Y hablando de alianzas violentas, ahora es el momento ideal para hablar del otro factor clave en la guerra de Sudán, la red de actores externos que conspiran para empeorar mucho los combates. La región interviene y la guerra se desborda. Cuando Crisis Group informó sobre el inicio de la guerra civil, pidió a actores regionales como Chad, Etiopía y Egipto no involucrarse con los bandos, sino impulsar la paz. Probablemente imagines qué pasó. Según el Dr. John Mabaku, profesor en la Universidad Estatal de Weber, más de 10 países de África, Medio Oriente y Asia participan en la guerra de Sudán, volviéndola un gran conflicto de poder. Aunque la mayoría lo niega, todos tienen intereses estratégicos. Etiopía, por ejemplo, apoya a las Fuerzas de Apoyo Rápido por sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos, principal patrocinador de los paramilitares. Los grupos opositores a Addis Abeba ven a las Fuerzas Armadas sudanesas como un contrapeso a la alianza de las Fuerzas de Apoyo Rápido con Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Sin embargo, Giorgio Musso, de la Universidad Roma III, afirma que es poco probable que la guerra en Sudán se extienda pronto a Etiopía. Las Fuerzas Armadas sudanesas no presionarían a sus aliados a una guerra por poder para evitar la ira de Addis Abeba. Una represalia militar etíope abriría otro frente para las Fuerzas Armadas sudanesas y dispersaría sus fuerzas. Egipto requiere un enfoque delicado ante la guerra. El Cairo es neutral, pero mantiene lazos históricos con las Fuerzas Armadas sudanesas consideradas por Egipto como pilar institucional y fuerza estabilizadora ante las Fuerzas de Apoyo Rápido. Según Halud Kerr, Egipto influía en decisiones militares clave debido a sus profundos vínculos con las Fuerzas Armadas sudanesas. El Wall Street Journal informó que Egipto suministra drones turcos Bayraktar TB-2 y entrena a las Fuerzas Armadas sudanesas en su uso. Libia, vecino occidental de Egipto, también se ha involucrado en la guerra. Khalifa Haftar, líder libio, mantiene lazos cercanos con Hemedti. Sami Hemedti, editor en jefe de International Interest, considera que los lazos compartidos con Emiratos Árabes Unidos, más que una relación personal, sostienen la alianza entre Libia y las Fuerzas de Apoyo Rápido, citando sus palabras, como aliados de los Emiratos Árabes Unidos y piezas clave de su política exterior. Se facilitó una red donde Haftar entrenó fuerzas de Hemedti y usó sus soldados en Libia. También aprovechó rutas de comercio ilícito facilitadas por Hemedti. Fin de la cita. Además del apoyo militar, Libia ha sido una parte fundamental de la cadena de suministro de combustible de las Fuerzas de Apoyo Rápido SP Global. Un proveedor líder de datos y análisis afirma que Libia importa regularmente petróleo ruso a través de intermediarios turcos antes de que sea sacado de contrabando por las fronteras más pobres del país hacia Sudán. Para las Fuerzas de Apoyo Rápido, las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan este petróleo para sus propias necesidades o lo revenden, generando miles de millones de dólares en ganancias para financiar la guerra. Este dinero ha sido esencial
esencial para las fuerzas de apoyo rápido, ya que les ha permitido contratar un ejército de mercenarios de todo el mundo. Ya mencionamos a los mercenarios colombianos en el capítulo 1, hace aproximadamente 1000 horas, pero no son los únicos. Según Al Jazeera, las fuerzas de apoyo rápido han reclutado combatientes de Chad, República Centroafricana, Libia y Níger, pagándoles entre $1,650 y $3,300 por 6 meses de servicio. Esa es una suma enorme en una región donde muchos viven con menos de $2 al día. Algunos combatientes buscan dinero, pero otros actúan por lazos étnicos con Hamedti y las fuerzas de apoyo rápido. Estos lazos traspasan fronteras y han dado a Hamedti grupos ya listos para reclutar. Además, Emiratos Árabes Unidos, aunque oficialmente neutral, es el mayor apoyo de las fuerzas de apoyo rápido. La participación de Emiratos Árabes Unidos en la guerra responde a intereses económicos y políticos. Según el investigador Hamed Khalafala, Emiratos Árabes Unidos busca recursos naturales que no tiene, como tierras cultivables y minerales, especialmente oro. Hamedti aún controla muchas minas de oro en Sudán, por lo que es un aliado clave para Emiratos Árabes Unidos. El profesor Federico Donelli, de la Universidad de Trieste, dijo a The Guardian que Emiratos Árabes Unidos apoya a las fuerzas de apoyo rápido para contrarrestar la influencia de Arabia Saudita en Sudán y frenar la expansión del Islam político, visto como una amenaza para su seguridad. No se puede hablar del Islam político sin mencionar a Irán, principal ejemplo desde la revolución de 1979. Irán y Sudán mantienen una relación complicada. Durante casi 30 años, Sudán fue el aliado más cercano de Irán en África. Sin embargo, en 2014, temiendo la influencia iraní sobre la mayoría sunita, Sudán expulsó a los diplomáticos iraníes y cortó relaciones con Teherán 2 años después. La guerra en Sudán reunió de nuevo a estos aliados. Según Reuters, a finales de 2023, un avión de carga iraní hizo 6 vuelos de Irán a Puerto Sudán. Aunque los escritores no confirmaron la carga, las fuerzas de apoyo rápido afirmaron que el ejército recibía drones iraníes como el Mahar J-4, Mahesh 6 y Aberbil. Pronto se avistaron drones en Sudán. Analistas atribuyen sus capacidades a ayudar a las fuerzas armadas sudanesas a repeler avances de las fuerzas de apoyo rápido y recuperar sitios clave. Aunque el ejército fue superado tácticamente al inicio de la guerra, el equipo iraní proporcionó un importante igualador tecnológico. Además de enviar armas, observadores afirman que Irán ayudó a las fuerzas armadas sudanesas a reclutar y entrenar soldados. Ahora, Teherán no estaba haciendo nada de esto por altruismo. De hecho, era todo lo contrario. Era un sentido de puro interés propio. Según el Foro Africano de Defensa, establecer una presencia en Sudán es crucial para Irán porque le permitiría acorralar a sus oponentes regionales, incluyendo a Arabia Saudita e Israel, y amenazar el transporte marítimo a través del canal de Suez. El analista regional Abdar Manim Himat escribió que, cito, Irán ve a Sudán como base para beneficios estratégicos a largo plazo. Expandirse en África, controlar el Mar Rojo y ganar influencia regional. Al aliarse con las Fuerzas Armadas sudanesas, Teherán debilita a los Emiratos Árabes Unidos y recupera presencia en un país perdido ante la influencia del Golfo. Luego está Rusia, antiguo aliado de Irán, cuyas lealtades en la guerra han cambiado según quién va ganando. Al principio, Moscú, a través del grupo Wagner, apoyó a Hamedti. Wagner operaba en Sudán desde al-Bashir y tras la caída del dictador, Prigozhin buscó acercarse a al-Burhan. Cuando esto falló, se alió con Himeti. Según Samuel Ramadi, autor del libro Rusia en África, la asociación tenía como objetivo principal crear una ruta de contrabando para el oro sudanés, de modo que las ganancias pudieran financiar las operaciones del grupo Wagner dentro de Ucrania. La operación de contrabando de oro también proporcionó ingresos muy necesarios para las fuerzas de apoyo rápido. Sin embargo, después de la muerte de Prigozhin y la absorción del grupo Wagner en las fuerzas rusas más amplias, el Kremlin comenzó a valorar más a Sudán por su costa que por sus minas de oro. Durante años, Moscú ha intentado establecer una presencia naval en el Cuerno de África, específicamente en Puerto Sudán. Natalia Tsamalashvili, investigadora del Instituto Internacional del Cuerno para Estudios Estratégicos, considera que controlar este puerto permitiría a Rusia vigilar rutas comerciales clave, contrarrestar a Occidente y sus aliados del Golfo y, si es necesario, interrumpir el tráfico en el Mar Rojo. Tsamalashvili sostiene que, a diferencia de la base naval rusa en Siria, donde aún hay problemas operativos, Puerto Sudán es una opción más segura y estratégica para ampliar la influencia en África y Medio Oriente. Además de su valor militar, podría funcionar como un centro de inteligencia que fortalecería la capacidad de Moscú para monitorear el comercio y movimientos de defensa regionales.
Cuando las Fuerzas Armadas sudanesas cedieron el puerto a Moscú en 2025 a cambio de ayuda militar, el Kremlin casi automáticamente apoyó a las Fuerzas Armadas sudanesas. En vez de a las Fuerzas de Apoyo Rápido Chad, declaró su neutralidad, pero las Fuerzas Armadas sudanesas lo acusaron de facilitar armas de los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Chad negó las acusaciones, pero medios y la Organización de las Naciones Unidas confirmaron que las armas iban a las Fuerzas de Apoyo Rápido desde Emiratos Árabes Unidos. Estos habían construido un hospital en el este de Chad, supuestamente para ofrecer atención médica gratuita a chadianos y refugiados sudaneses. En realidad se usó para fines militares y contrabando de armas. Sobre los refugiados, Chad enfrenta tener un vecino en colapso total. La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 1 millón de refugiados han huido a Chad desde que inició la guerra. Según Charles Boissel de Crisis Group, este flujo ha presionado a las provincias orientales de Chad, ya aisladas y pobres. Uday, en particular, vio su población crecer un 60% en 2 años. Esto aumentó la demanda de vivienda y productos básicos como aceite de cocina, y ocasionalmente hay disputas entre locales y recién llegados. Otro país que está lidiando con las consecuencias de esta guerra es Sudán del Sur. El gobierno sursudanés depende en gran medida del petróleo para obtener ingresos, y como es un país sin salida al mar, depende completamente de un oleoducto que pasa por Sudán para llevar el petróleo hasta el mar. Así que puedes imaginarte el pánico en Yuba cuando este oleoducto se rompió en medio de la guerra. De la noche a la mañana, Yuba perdió su única ruta de exportación de petróleo y el país se quedó sin combustible para el transporte, la electricidad y los servicios básicos. Aunque el oleoducto eventualmente sería reparado, esto expuso no solo cuán dependiente era Sudán del Sur de Jartum, sino también lo frágil que era la propia paz de Sudán del Sur. Recuerda que Sudán del Sur es un país que ha estado en conflicto casi desde su independencia en 2011. A veces, esto ha implicado violencia impactante, pero limitada en áreas rurales. Otras veces, ha derivado en una guerra civil total, como el conflicto de 2013 a 2018 que dejó 400,000 muertos y terminó sin un ganador claro. La paz desde entonces ha dependido de que el presidente Salva Kiir pueda llenar los bolsillos de las élites con dinero del petróleo. Un plan al que el oleoducto roto le dio un golpe devastador. Y luego está el impacto en la frontera. Los combates han provocado que más de 1 millón crucen a Sudán del Sur, aumentando la presión sobre una nación ya frágil. Además de los refugiados, los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido han entrado repetidamente al estado del Alto Nilo, sobre todo cerca de Rek. El boletín Sudan War Monitor Substack informa que el ejército de Sudán del Sur permite la entrada de las fuerzas de apoyo rápido porque combatirán a las milicias étnicas de Nuremberg, leales al ex vicepresidente Riek Machar, actualmente juzgado por traición. El gobierno y los paramilitares intercambian armas por combustible y la cercanía del presidente Kiir con Emiratos Árabes Unidos sugiere que Abu Dhabi podría forzar una alianza por conveniencia. No es coincidencia que los Emiratos Árabes Unidos hayan construido un hospital de campaña en Sudán del Sur, similar al de Chad que usan para transferir armas. El peligro sigue en Sudán del Sur. Los combates se han extendido a las fronteras con Egipto y Libia, causando preocupación entre analistas de que el conflicto podría abarcar toda la región. Si la guerra sigue así, podría desestabilizar el Cuerno de África y tener consecuencias graves para el mundo. Citando al analista regional Shuit Wollmichael, con potencias extranjeras involucrándose cada vez más en Sudán en medio de una compleja red de alianzas, los riesgos de que las ondas de choque de la guerra se extiendan por la región del Mar Rojo están aumentando. ¿Qué sigue? Me gustaría decir que lo próximo para Sudán es la paz, pero no tenemos una bola de cristal y dudamos que veamos eso en ella. Probablemente mostraría que más de la mitad del país, unos 25 millones, necesitan ayuda humanitaria. El hambre es catastrófica. Hay hambruna en 10 zonas y 17 más en riesgo. En algunos lugares, solo el Programa Mundial de Alimentos evita la inanición. Los sistemas de salud y educación colapsaron y la economía está al límite. El ministro de Finanzas de Sudán informó que la guerra causó pérdidas económicas de más de 26,000 millones de dólares, cuando el Producto Interno Bruto en 2021 era de 34,000 millones. Más de 4 millones perdieron sus empleos y 7 millones cayeron en pobreza extrema. Sino, la guerra sigue sin un final claro. Los acuerdos de paz y altos al fuego han fracasado tantas veces que Al Jazeera publicó un artículo explicando sus constantes fallas. La principal conclusión: ni al-Burhan ni Hameti quieren un acuerdo de paz. ¿La razón? Ambos aún creen posible una victoria militar. Para al-Burhan,
Esto se basa en los hechos de los últimos 13 meses. Durante año y medio de guerra, parecía inevitable la victoria de las fuerzas de apoyo rápido. En 2023 y 2024, los paramilitares tomaron gran parte de Jartum, Darfur y arrasaron los estados agrícolas que abastecen. La capital aseguró la mayor parte de la frontera sur y parecía lista para avanzar al este, hacia Puerto Sudán. Para el verano pasado, mientras el mundo seguía la elección en Estados Unidos, los generales de Al-Burhan decían que quizá tendría que renunciar, pues la derrota de las Fuerzas Armadas sudanesas parecía inminente. En septiembre de 2024 comenzó uno de los mayores contraataques militares. Ese mes, las Fuerzas Armadas sudanesas, ya con armas iraníes, lanzaron una contraofensiva nacional. Desde la captura de puentes clave en Jartum, se sucedieron éxitos hasta finales de primavera. Ciudades estratégicas como Wad Madani y Jartum Bari cayeron, luego la capital. Desde entonces, el ejército avanza al oeste hacia Kordofán. Para Hameti, su fe en la victoria viene del control creciente de las fuerzas de apoyo rápido en Darfur. Aunque ya no parece posible que las fuerzas de apoyo rápido gobiernen Sudán por completo, es cada vez más probable que los paramilitares dividan la nación. A finales de agosto, el grupo proclamó un gobierno paralelo en Niala, Darfur del Sur. Hameti tiene aliados internacionales que podrían exigir reconocimiento a cambio de paz. Por eso, el Fuerzas Armadas sudanesas avanza al oeste. Si Al-Burhan quiere evitar que Sudán se divida de nuevo en 15 años, su ejército debe recuperar pronto territorio en Darfur. Sin embargo, parece improbable que alguno de los dos bandos logre una victoria militar. Y eso significa que la única esperanza de paz para Sudán en el futuro cercano es que los actores externos que intervienen en la guerra dejen de lado sus propios intereses y obliguen a los dos generales a sentarse a negociar. Para ser franco, esto es tan probable como que me coronen como la próxima reina de Dinamarca. Puedo soñar. Sudán avanza hacia el abismo de la petición. ¿Qué implica esto para su gente? Están desesperados, pero no vencidos. Awadía Mahmoud, activista de derechos humanos, dijo al Programa Mundial de Alimentos que la paz es posible. Cita: "Nuestra esperanza es que la guerra termine para que podamos regresar a casa. No queremos la guerra. Nos ha hecho daño, especialmente a las mujeres." Muchos comparten estos sentimientos, incluida Fátima, madre de 7 hijos. Ella espera que en el futuro las aulas puedan usarse para aprender en lugar de sobrevivir y que sus hijos y todos los niños de Sudán puedan prosperar en vez de tener que huir constantemente de la violencia. Citando sus palabras, "Nos están quitando todo, necesitan sentarse, hablar y resolver esto." Sin embargo, tristemente, como ha mostrado este video, ese resultado sigue siendo por ahora nada más que un amargo sueño. Lejos de los titulares, el conflicto en Sudán parece una historia interminable de violencia y sufrimiento, donde cada capítulo solo aumenta el dolor. Yo hago videos para este canal y muchas veces nos topamos con lo peor de la humanidad: generales que atacan civiles y huyen, políticos que mandan jóvenes a morir en sus guerras, las mentes malvadas que planean destrucción y sufrimiento. Sin embargo, rara vez hemos visto una guerra tan apocalíptica e inhumana como la que devasta Sudán, alcanzando nuevas profundidades de depravación. Aunque el mundo apenas reacciona, la paz volverá algún día a la tercera nación más grande de África. Por ahora, esta guerra sigue siendo una gran crisis poco reportada, recordándonos el mal que pueden hacer los hombres. Al menos debemos intentar reconocer lo que ocurre.